Boca Juniors es uno de los dos equipos más importantes de la Argentina, también de América y por qué no del mundo, pero los grandes a veces también la pasan mal. Estos son 7 de los más grandes papelones de la historia de Boca. 1984. Boca se caía a pedazos y su cancha también. La mítica Bombonera no estaba en condiciones edilicias para abrir las puertas. Según la inspección de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, había peligro de derrumbe. Entonces Boca comenzó a jugar como local en varios estadios, Vélez, Atlanta, River, también en Huracán, por ejemplo. Pero hubo también escenarios insólitos, como el Bosque Platense en cancha de Gimnasia, donde recibió a Argentinos Juniors, perdiendo por goleada ese partido, o como cuando fue local en la cancha de Sarmiento de Junín, contra Huracán, empatando ese día 1-1. Pero la cima de esta historia se tocaba el 24 de junio. Boca local frente a River en la cancha de River, sí. Por única vez, Boca jugó como local frente a River en el Estadio Monumental, empatando ese día 1-1. Y un dato extra, el viernes 24 de agosto de 1984, cerca de las 3:30 de la tarde, en la mesa de entradas de tribunales se dejó una cédula de notificación que decía: fíjase la fecha de subasta del estadio del Club Atlético Boca Juniors para el día 7 de septiembre de 1984 a las 14 horas. Esa subasta se pudo evitar, pero la contaremos en otra historia. Abril de 1998, disputas internas en un plantel que contaba con jugadores importantes como Córdoba, Palermo, Guillermo, Riquelme, Canigia, entre otros nombres fuertes. El técnico, el bambino Héctor Rodolfo Beira. Irregular desempeño en el campeonato, Vélez, de la mano de Bielsa, se alejaba en la tabla y en el último encuentro en la Bombonera ante Rosario Central, la 12 que pone una bandera de color negro con la leyenda "Gracias por el campeonato". Este era el contexto para la frase que todo lo resumía, la frase de Diego Fernando Latorre. Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar es ventilar todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret. Pero como dijimos, el técnico de ese plantel era el bambino Beira, que estaba para aclarar las cosas. Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión a las 2 de la mañana, va a divertirse, como lo he hecho mucho tiempo yo, pero es un cabaret, esto no es un cabaret. Otro de los papelones grandes en la historia de Boca. Otra vez, 1984. Nos convoca ahora la Copa Joan Gamper, la tradicional copa que se juega en Barcelona. A Boca le llega la oportunidad de jugar en el Camp Nou. El resultado, catástrofe histórica desde lo futbolístico. Esa noche se registró la peor caída en la historia ceneice. 9-1 para el Barcelona. Gatti, Hugo Alves, Mouso, Córdoba, Krasowski, Mario Alberto, Pasucci, Vázquez, Mendoza, Abdeneve y Fernando Morena, que marcó el único gol del equipo ceneice de penal. Unos 60.000 espectadores presenciaron ese día uno de los peores papelones futbolísticos en la historia ceneice. Antes de seguir, te cuento que si te suscribís, comentás o recomendás el canal, sería de suma importancia para seguir subiendo contenido. 1991, Copa Libertadores. River y Boca compartían grupo con los equipos bolivianos. En aquellos años, la Libertadores era más seria y la jugaban los dos mejores equipos de cada país. Última fecha de la fase de grupos y con un empate clasificaban los dos, dejando afuera a River. Es más, el único resultado que dejaba afuera a River era el empate, porque de haber un ganador, River pasaba de ronda. Es la hora de empatar. Vamos, Boca, vamos, que empatamos. Los cánticos de la 12. ¿Y qué pasó entonces? Claro, empataron, 0-0. Partido olvidable, sin siquiera acercarse a los arqueros. Ir para atrás en un partido de Copa Libertadores es merecidamente entonces colocado en la lista de los grandes papelones de un club, sobre todo si es un club grande como Boca. Alguna vez los hinchas de Boca creyeron que sería realidad lo que el presidente del club había soñado: ganarle tierras al Río de la Plata para construir el estadio más grande y moderno de la Argentina, que se iba a inaugurar el 25 de mayo de 1975. Sí, con fecha de inauguración y todo. Alberto J. Armando, cuyo nombre lleva paradójicamente hoy la Bombonera, proyectó una ciudad deportiva y un nuevo estadio, con islas conectadas por puentes de acrílico con aguas danzantes, muelles deportivos, un acuario con forma de pez, confitería giratoria en lo más alto de una torre, canchas de tenis, anfiteatro, una capilla, un parque de diversiones, piletas de natación. Hasta se pusieron en marcha rifas de 3 series de 400.000 números cada una. Se empezaron a vender palcos y plateas. Insisto, se vendían para un estadio que se iba a empezar a construir en el medio del río. Las obras empezaron, sí, pero en mayo de 1973, la empresa constructora informó a sus 40 obreros que no había más plata para pagarles y que se suspendían las obras hasta nuevo aviso. Un nuevo aviso que nunca llegó.
El día previsto para la inauguración, el 25 de mayo de 1975, Boca jugaba contra Newell's en el estadio de Vélez. Torneo Apertura 2006. Boca puntero. Boca muy cómodo puntero, y se iba camino al tricampeonato luego de que el Coco Basile había ganado 2 títulos locales, más 2 recopas, más una sudamericana en menos de un año y medio. Claro, Coco se fue a la selección, entonces ahora el técnico era Ricardo Lavolpe. Todo un polémico, quizás caprichoso, poco amigo de los jugadores, especialmente de los enganches, pero pese a todo ello, le sobraba a ese Boca para ser campeón. En las últimas 4 fechas perdió 3 partidos. Cuando faltaban 2 encuentros, con solamente un empate salía campeón, pero perdió con Belgrano, perdió con Lanús y ahora desempate contra Estudiantes. 13 de diciembre de 2006, cancha de Vélez, a los 4 minutos, gol de Palermo. Bueno, ahora sí, pero Estudiantes lo da vuelta y se lleva el campeonato para La Plata. Enojo con el técnico que deja su cargo, pero todo después se fue transformando con el paso del tiempo en la famosa cama a la Volpe y en uno de los más grandes papelones de la historia de Boca. Era la mitad del año 1984 y Boca transitaba la peor parte de su historia. El 81 de Maradona, Brindisi, Troviani, Krasowski y compañía le dejaron al club un campeonato, pero también una deuda en dólares imposible de afrontar, dado el contexto de país, inflación de más de 130% y una de las tristemente célebres disparadas de la moneda norteamericana. Estaba al borde de la quiebra, al punto tal que debió ser intervenido. Aquel 8 de julio de 1984, Boca jugaba frente a Atlanta por la fecha 15 del campeonato. Debió jugar ese encuentro con juveniles, dado que los titulares estaban en huelga por falta de pago. Pero aquí viene el hecho que marcaría a fuego este momento de uno de los clubes más grandes del mundo. Boca tenía que jugar ese partido con camiseta alternativa, ya que Atlanta era el visitante y jugaría con su tradicional azul y amarilla. Pero Boca no tenía camiseta suplente. Debieron improvisar con unas remeras blancas a las que les pintaron los números con fibra. Sí, con esos marcadores que los chicos usan en la escuela. Y lo peor, o lógico tal vez, fue que por el sudor los números empezaron a borrar, transformándose en un manchón negro en la espalda de los jugadores. Y quizás la mancha más dolorosa de la historia de Boca.